Hola, ¿qué tal? Asistimos a este nuevo episodio del canal Marisa Domenech Nuevo Viaje a Ítaca. Vamos a hablar de La verdad sobre Sancho Panza de Franz Kafka. Es un mini cuento breve, bastante más breve que otros que os he leído o que os he escrito, que trata sobre la libertad o no del individuo, en este caso de Sancho Panza, personaje míticamente conocido, coprotagonista junto con Don Quijote de la Mancha de Don Quijote de la Mancha. Entonces, al igual que Shakespeare, Cervantes y muchos otros ensayó la ficción. Franz Kafka, la ficción dentro de la ficción. Eso es muy importante porque Franz Kafka se liberaba de sus demonios, va a ser muy breve la reseña, se liberó de sus demonios y de sus fantasmas trascendiéndolos. Es decir, teniendo en cuenta que era terapéutico escribir la literatura, al igual que Sancho Panza tenía como terapia a Don Quijote. Y Don Quijote es la antítesis o la contraposición arquetípica de Sancho Panza. Desarrolla el idealismo, es fantástico, le gusta el sueño, los sueños, lo ficticio, figurativo. Y Sancho Panza expresa la hiperbolización del realismo, más puro y duro. Entonces son antitéticos arquetípicamente hablando. En este breve texto muestra que la imaginación es la única forma de libertad. Por tanto, luego os lo leeré porque es breve. En los últimos párrafos, en las últimas líneas, habla de que Sancho Panza es libre. Pero realmente Kafka es libre, era libre, aunque tuviera como terapia de literatura, que muchas veces habla con otros contertulios suyos en reuniones y demás, y cenas, de estos temas de la literatura, y que dijo expresamente que si hablar de literatura se aburría prácticamente porque era el máximo de su vida, de su práctica social. Da singular libertad de pensamiento y de imaginación Don Quijote en el sueño de Sancho Panza. Para Sancho Panza, el Quijote es el sueño que tiene porque anhela la libertad también, pero es muy real, muy pragmático. Menos verosímil es la tesis de que Sancho Panza fuese el sueño de Don Quijote. En realidad es Don Quijote el sueño de Sancho Panza, pues nunca salió de su casa, de su hacienda, de su vida, más que cuando se volvió loco leyendo libros de caballería y fue de aventuras. Incluso cuando se hizo gobernador de una ínsula junto con Sancho Panza en la segunda parte. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto, porque para Kafka el gran protagonista no es Don Quijote sino Sancho. Es una inspiradora figura, al igual que para Borges. No llegan a ser coetáneos del todo Kafka y Borges, pero sí que es verdad que les une esa grandiosidad de la figura quijotesca. Entonces, como es sabido, Don Quijote encarna el idealismo y el desprecio por lo real, a lo que considera vulgar. En cambio, Sancho Panza es la representación del realismo en su más cruda expresión. Hay una frase de Kafka que se le atribuye a él la frase de Kafka es: entonces una defensa de la capacidad de soñar y de imaginar. Porque dice, la desgracia de Don Quijote no es su fantasía, sino Sancho Panza. ¿Vale? Lo que define a Kafka es su mirada curiosa, atenta, mucho más allá de lo que otra gente ve, tensa, aguanta mucho la tensión, sus finales son inconclusos, alegorías, porque quizá la gente no ponga la suficiente atención, parece que esté rezando muchas veces, reflexionando, intuyendo. Desde un punto de vista inmanente, sus textos son muy inverosímiles. Desde el punto de vista trascendente, se puede interpretar de múltiples formas. Unos lo catalogan como surrealista mágico, otros como surrealista per se, otros como existencialista, pero la literatura fantástica pues es un desarrollo de su evolución narrativa y de su propia vida. Como diría Freud, convierte lo negativo en positivo, es terapéutico, la sublimación.
el fenómeno que Freud recorre dentro de su tesis psicoanalítica, de su teoría. Entonces, Kafka admiraba profundamente el texto de Cervantes y produjo esta interpretación celebrada por Borges, pues constituye el punto exacto en el que la imaginación de estos dos escritores se encuentran. Se unen asimismo ambos dos, en esa concepción de lo que es la realidad y la irrealidad, de la fantasía, de una fantasía ficcionada que no deja de ser real en algunos puntos, porque desde el punto de vista inmanente aparecen figuras alegóricas que son ciertas dentro de la historia, pero que no en la realidad pragmática, en la realidad del día a día. Esa sería la diferencia entre la inmanencia y la trascendencia, que hemos visto muchas veces. Entonces lo voy a leer. Al correr de los años, y gracias a una gran cantidad de novelas caballerescas y picarescas leídas en las horas vespertinas y nocturnas, Sancho Panza, que por lo demás nunca se vanaglorió de ello, consiguió despistar de tal modo a su demonio, al que luego daría el nombre de Don Quijote, que éste acometió como barco sin remos las más locas hazañas, las cuales, no obstante, por falta de un objeto predestinado, que justamente hubiera debido ser a Sancho Panza, a nadie perjudicaron. Sancho Panza, un hombre libre, acompañó sereno a Don Quijote en sus andanzas, quizás por un cierto sentido de la responsabilidad, y obtuvo de ello una muy grande y útil diversión hasta el fin de sus días. Y luego hay como recurso autoritas, emplea varios nombres de pensadores y analistas literarios. Roberto Calasso dice: para Kafka, el verdadero y único protagonista no es Don Quijote, sino Sancho Panza. Eso es muy a contracorriente. Y es literatura alternativa, porque sigue diciendo textualmente: atormentado por los demonios y para sobrevivir, tiene que inventarse a Don Quijote. Y lo más extraordinario es que al final de las líneas que le dedica, Kafka dice que Sancho Panza es un hombre libre. Es la única vez que menciona la palabra libre. Es una transferencia de demonios. Kafka es como Sancho Panza. Digamos que es un paralelismo que ambos dos se unan para expulsar los demonios de su imaginación y hacer una vida más, un poco cáustica, pero más realista dentro de los sueños propios, de soñar con un mundo mejor, sin explotación, porque él vivió el periodo de entreguerras, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, y fue un vaticinador de lo que sucedería más tarde a nivel bélico, del nuevo orden mundial, de lo que iba a pasar en el mundo, del desarrollo del capitalismo, de la presión, del abismo social entre clases, etcétera, ¿no? Que también lo menciona en muchos de a nivel inmanente en muchos de sus textos, como se podría interpretar después a nivel trascendental. La literatura de Kafka está poseída por estos demonios. Algunos de ellos son abstractos, como Gregorio Samsa, cuando se convierte en escarabajo, como Joseph K. en El proceso, como K. en El castillo, etcétera, ¿no? Y algunos personajes no tienen identidad propia, no tienen ni siquiera nombre, tienen iniciales, o no son definidos más que como animalísticamente, porque hay un proceso de animalismo, de personificación de animales. El bestiario, por ejemplo, es un recopilatorio. Es muy interesante esta figura de la fantasía. Es una figura literaria, la fantasía. Es más que un recurso, yo creo que es una corriente, la literatura fantástica, a grosso modo, dicho a grosso modo. Y algunos personajes son más enigmáticos y pesadillescos, pero conforman el ideario de Franz Kafka a la hora de no solo expulsar sus demonios, sino positivizar su vida, con la carta al padre, con el desarrollo de su historiografía, una familia edipizada, sus padres, etc. Bueno, espero que os haya gustado la reseña. Hasta aquí, Marisa de Mene Castillo. Espero que estéis bien y que estéis pasando unas felices fiestas. Salud.